Hola a todos y bienvenidos aquí al podcast de Mujeres Sanas. Yo estoy muy emocionada porque tengo una invitada desde Chile en esta serie de mujeres de víctimas a heroínas y tenemos una historia de resiliencia y vamos a tener de invitada a nuestra empresaria Carolina Allendez. Bienvenida. Hola, hola Mercedes y a todos tus seguidores y también los míos por ahí que se van a estar conectando, me imagino. Y yo estoy impactada, estoy muy agradecida de que has decidido compartir tu historia con nosotras. Yo sé que muchas mujeres se van a empatizar contigo. Yo misma me impresioné muchísimo y estoy muy agradecida de tu tiempo. Dime una cosa, tú vives en Chile, tienes tu propia empresa de bodas, es que ayudas como eres wedding planner, ¿a eso se dedicas? Comencé inicialmente con una idea de negocios, el cual me realizaba solamente ceremonias simbólicas, ya basada en la historia de amor de la pareja, y luego debido a la confianza que los novios depositaban en mí, estábamos planificando la ceremonia, me decían, Caro, necesitamos que la banquetera, y yo de dónde sacaba banquetería, por lo tanto me certifiqué en Atlanta University en Miami como wedding planner, y hoy en día acompaño a los novios desde el día uno hasta el día que dicen el sí y estamos ahí disfrutando también todos juntos. Me imagino que has conocido historias increíbles, pero en este tiempo quiero hablar de tu historia porque tú vienes de padres abandonados. Cuéntame un poco de dónde viene esa mujer empoderada que vemos ahora. No siempre fue así. ¿Cómo es tu historia? Cuéntame. Bueno, deja acomodarme. Primero, Mercedes, te agradezco la oportunidad para poder hablar un poco de lo que es la historia de vida que uno ha tenido, de tal manera de poder contribuir a otras mujeres, ¿ya? No siempre fui una mujer empoderada, tampoco no siempre fui una mujer valiente, eh, pero respecto a las situaciones que uno va viviendo, claramente eh, tenemos que asumir, o sea, o nos quedamos en el rol de víctima o somos nuestra propia heroína, como se titula también este episodio. La resiliencia, primero que todo, viene desde los aspectos en que uno va viviendo. O sea, las situaciones de vida te hacen ser tremendamente duros con uno mismo. Aprendes de ello o te quedas llorando a mares y diciendo, qué pena, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin ¿Lo llegaste embargo, a pensar? ¿Lo llegaste a pensar, claro, Cristina? Ok. claro, de hecho llegué a pensar, por ejemplo, que por qué me había tocado esta vida. O sea, ¿por qué mis papás no se hicieron cargo de una niña? ¿Por qué me entregaron a los abuelos? ¿Por qué qué había hecho yo si yo apenas era una niña? Lo pensaba, o sea, tenía 6 años cuando hacíamos los típicos regalos del Día de la Mamá y del Día del Papá que se hacen acá en el colegio. Y yo tenía que hacer un regalo para mi abuelo y para mi tío que cumplían el rol paternal. Y yo decía, ¿por qué no se lo puedo entregar a mi papá? Luego tocaba hacer el regalo del Día de la Mamá y decía, le tengo que hacer a mi abuela, a mi tía y a mi mamá. Y esos regalos del Día de la Mamá a veces se acumulaban por años. Ella venía para Navidad y yo se lo entregaba. Eh, la verdad es que uno avanza también, Mercedes, cuando uno no cuestiona. Yo decidí no cuestionar la decisión que habían tomado mis papás. Fue una decisión de ellos, pero yo decidí no cuestionarlos ni criticarlos y más bien no tener un contacto con ellos para yo poder avanzar, porque dentro de lo que es la culpa, dentro de lo que es el abandono, es muy duro no culparlos. Entonces yo decidí no culparlo y bueno, ellos tendrán sus propias decisiones por qué no se hicieron cargo de una niña y por qué decidieron entregarlo a los abuelos. Eh, ¿Qué edad te pero entregaron? ¿A qué edad te al entregaron año, al al año año? de vida, ¿Tu sí. mamá dónde está? Bueno, mi mamá ahora vive muy cerca mío, ¿ya? Ok. Decido también no tener contacto con ella porque el cambio de mentalidad que uno tiene que hacer, Mercedes, tú bien sabes, Sí. para poder avanzar en la vida, es cambiar el mindset que uno tiene. Entonces,
cuando hay pensamientos de escasez, cuando hay pensamientos de ser víctima todavía y de estar cuestionando, yo no puedo estar con una persona cerca aunque sea mi mamá. Entonces, yo muchas veces traté de recuperar la relación, de hecho, demostrándole que era una buena hija y que me merecía que me Wow. quisiera, pero lamentablemente decido hacer esta transición cuando yo me convierto en mamá. Ok. Entonces, me convierto en madre y es ahí cuando se remueve todo, porque ya no pensaba como hija, sino que pensaba como mamá también. La herida se abrió, la herida de mamá, del abandono de mamá. La herida, nunca me sentí herida. Eso es No lo te sentí- más. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque los abuelos y los tíos hicieron un trabajo muy bueno. Ellos nunca cuestionaron ni criticaron a la hija, ni tampoco a mi papá biológico, nunca los criticaron, nunca me hablaron mal de ellos. Qué Entonces bueno. hicieron un muy buen trabajo, por lo tanto yo tenía una opinión de mi mamá, que mi mamá vivía en otra región de Chile y que venía cuando ella podía verme y que me llamaba cuando ella podía también. Pero que lo que pasa es que cuando uno es mamá, se remueve todo. Entonces, uno ve a un bebé y lo veía de un año y yo decía, wow, de esta edad me dejó mi mamá. Oh my gosh. Ah, Así sentías. claro, entonces uno dice, "Ay, de esta edad me dejó mi mamá", y bueno, el niño va creciendo y dice, uy, y este proceso mi mamá se perdió. Bueno, la quiero como abuela del niño, pero tampoco existe como ese apego de abuela. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí yo digo, bueno, es mejor cortar una relación para yo poder seguir bien. Si nunca estuvo, es mejor que no esté de plano, que no esté a medias, o sea, o estás o no estás, ¿ya? Entonces, en eso yo me enfoqué. Entonces, Carolina, a ver si te entiendo. Ah, tus padres te dejaron con tus abuelos. Entonces creciste con ellos, te dieron muchísimo amor, te apoyaron. Tú me comentaste inclusive que me gustaría, si no hay problema contigo, que me cuentes de esa niñez, porque tú dices que tú vienes de mucha pobreza y que de tus abuelos enfermitos y que ellos te pagaron una educación y que te dieron tanto amor, que vienes desde un nido con mucho amor. Para mí eso me impactó escucharlo cuando me lo mencionaste. Puedes hablar de tu niñez, cómo fue crecer sin mamá y sin papá y vivir así pobrecita. Mira, bueno, te comento un poco, en el año 80 y algo, acá en Chile todavía había mucha pobreza, ¿ya? Eh, Mis abuelos fueron abuelos muy jóvenes, a los 35 años, y ya eran abuelos míos, casi como Wow, mis sí, padres, jóvenes. entonces muy jóvenes. Por lo tanto, nunca fueron unos abuelitos que fueran viejos, ¿ya? Eh, Vivíamos en una casa, en un departamento que se pueden llamar guetos, bloques, ya lo que es como la cultura más popular en el país y en lo que es Latinoamérica, quizá en Europa, en Estados Unidos se conocen así, en donde me crié dentro de la casa, o sea, dentro de cuatro paredes, con muchos valores, con muchos principios, con mucho amor, con mucho cuidado, pero siempre teniendo, llegando hasta final de mes, muy justos, ¿ya? Viendo de que en realidad las cosas que uno quería como niño a veces no siempre se podían cumplir y uno tenía que comprender, ser comprensiva, porque la verdad es que ellos no es que no quisieran, ellos no podían. Eh, Mi abuelo se enferma alrededor de los 50 y tantos, le da un infarto al corazón y él se enferma, yo era niña todavía, se comienza, bueno, a cuidar, lo operan de corazón abierto y eso es como muy traumático porque por primera vez yo veo a un abuelo que era empoderado, un abuelo como un tata, es mi tata, que fuera como tan duro, tan empoderado, tan vamos para adelante y lo ves enfermo. Mi abuela también deja de trabajar y por ahí empezamos a pasar como algunas necesidades, los ahorros que él tenía los invierte también en cuidados, en medicamentos. Mi abuela de ahí nunca más trabajó,
Fui creciendo como con esas carencias, no tan solo afectivas por la parte materna, sino que también la parte económica, pero siempre sabiendo, Mercedes, de que para mí los estudios me iban a poder sacar de ahí. Los amigos en los cuales yo me crié, hoy en día son narcotraficantes, hoy en día Oh, son delincuentes, wow. porque esa era como la temática, o sea, se salvaron muy poquitos. Hay una amiga que vive en México que es mi amiga de infancia, eh, y un amigo también de infancia que él es hombre de familia, trabajador, pero todo el resto se fueron como perdiendo en eso, ¿ya? Yo sé que este podcast lo van a ver muchas personas, Mercedes, de que me conocen, y va a ser muy duro escucharlo. Pero esa es la realidad en que viven. O sea, todavía hay familia que vive en ese círculo y que yo decidí salir a través de los estudios, a través de lo que es la mentalidad, saber que no me tenía que conformar con lo que me había tocado, sino que yo podía escribir mi propia historia y decir, ok, yo no tuve mamá, no tuve papá, mis abuelos se murieron, me quedé viviendo sola, tuve que robar para comer, etcétera, pero que esto tenía que cambiar y la única que podía cambiar la historia era yo, no había nadie más. Excelente. Y quería hacer un paréntesis así. Por eso yo creo que esto es un gran ejemplo de que cuando queremos salir adelante, podemos utilizar las excusas como recursos o podemos utilizarlas para que nos destruyan. Cuando tú estabas describiendo dónde tú creciste, de que hay personas que son narcotraficantes, que no lo tenemos que juzgar porque cada persona tiene su historia, tú sabes, uno no sabe por qué esa persona decidió así, pero tú decidiste, en vez de usar estas excusas para salir adelante y decir, no, yo tengo que salir de aquí. Y Carolina, yo no conozco a nadie que se haya quedado en ese círculo tóxico y de que salga adelante. Siempre hay que oírse o cambiar. Tiene que, siempre digo, tiene que morir esa persona vieja, esas creencias y renovarse. Y es como tú construiste otra Carolina. Claro, porque no había mayor opción. Yo creo que en esta vida, Mercedes, tenemos dos bandos, con los que nos conformamos con lo que nos tocó, como te decía hace un rato, o lo que nos queremos edificar y cambiar el destino que nos iba a tocar. Entonces, por supuesto de que hay personas de que pueden decir, bueno, esto es lo que me tocó y yo decido si hacerlo o no. Pero hay otras que decimos, esto es lo que me tocó y yo decido cambiarlo. O sea, eso es así, es ley de vida. Si nos conformamos con lo que nos tocó, ahí vamos a estar siempre, pero tenemos que salir a buscar también las oportunidades y hacer cosas para uno, porque si pensamos, por ejemplo, nosotras bien sabemos que todos quieren vivir una vida de ensueños, todos quieren vivir bien. No hay nadie, hasta esa persona que es delincuente, la persona que Sí, mencionaba yo, todos ellos quieren vivir bien. Eso es indiscutible. Ahora, ¿a través de qué medios yo lo voy a lograr? Ese es el problema. Entonces, de los principios, los valores que a mí me formaron, fue lo que yo construí. A mí me fueron a golpear Mercedes la puerta de mi casa una vez que fallece mi abuelo y que yo me quedo viviendo sola en el departamento, una vecina para ofrecerme vender droga, porque ella estaba preocupada de cómo yo iba a surgir o cómo yo lo iba a hacer. wow, Esa vecina me conocía a mí desde los 5 años, si es que no menos, pero ella con los recursos que tenía me quería ayudar. exacto. Eh, Entonces, pero para mí eso fue ¿Y prácticamente qué tú un le golpe muy dijiste? No, bajo. yo tengo que saber lo que le dijiste. ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué edad tenía? Vamos con el chisme completo, Mercedes. Yo tenía 19 años. Ok. A esa edad yo me quedé viviendo sola, estaba en mi primer año de carrera cuando mi tata fallece. Mi abuela con una depresión muy grande, ella decide irse de la casa, ya, Wow. porque ella habían sido, o sea, 40 años dedicada a su matrimonio, a ella la golpea muy duro.
decide, bueno, salir de la casa y yo me quedo ahí sola diciendo como, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué es lo que hago? Lo que yo estaba clara, como te digo, era estudiar, o sea, sacar mi carrera de fonoaudióloga, logopeda, foniatra, por ahí también sería más desconocida en otros países. Termino de estudiar, o sea, estoy en el primer año de carrera, mi abuelo fallece y esta vecina preocupada se acerca y me pregunta que cómo yo lo iba a hacer. Entonces yo le digo, no, bueno, tengo que buscar trabajo, quizás compatibilizarlo, no, me dice, mira, yo te pido de que tú vayas todas las mañanas, alrededor de las 9 de la mañana, a dejar unas cositas, un paquetito, yo te entrego un bolsito y tú lo vas a entregar. Y para mí fue como, no, Wow. esto no puede estar pasando. O sea, es lo único que yo decía. Bueno, le pido a la vecina con mucho respeto que por favor se pare del sillón que mi tata con tanto esfuerzo había comprado con Wow. su trabajo y que saliera por la puerta y que no me ofendiera con esa propuesta porque obviamente yo no iba a vender droga. Entonces ella me dice, eh, no pienses, o sea, esto queda solamente entre las dos y no puedes salir de aquí. ¿Ya? Eh, para mí fue como una amenaza. Cerré la puerta y me puse a llorar. Disculpa que me emocione. Claro, es algo, pues quizás ella por ayudar, pero también se aprovechó de algo vulnerable estabas joven, jovencita, tú sabes, estabas en un duelo, tu figura paterna ya no estaba tu mamá, como lo siento, quizás te quiso ayudar, pero también estaba aprovechando que estabas muy vulnerable para decir que sí y tuviste la valentía de decirle en su casa. Tengo valores y te digo esto, Carolina, tú careciste de cosas, pero lo que tus abuelos te dieron es más que las piedras preciosas, como creo que la Biblia dice, Mm, piedras preciosas más caras del mundo, porque te dieron valores. Y una gente que tiene valores sabe quién es, conoce su identidad y lo multiplica, porque eso es lo que ha pasado contigo. Tú podrías ser millonaria y perderlo todo y meterte en drogas, pero te dieron valores y eso es lo que yo creo que te hizo a ti la mujer que tú eres. eh, indiscutiblemente sí. Indiscutiblemente sí, porque cuando yo cierro esa puerta y me pongo a llorar de rodillas, Mercedes, eh, lo que yo pensé era en eso, en que mi tata me había formado tan bien que yo había podido decir que no a una propuesta que para mí no era lo más óptimo. Soy una mujer creyente y en ese momento no creía en Dios, porque me rebelé y yo decía, Dios, si tú realmente estás, si tú existes y si yo soy tu hija y si yo creo en ti, ¿por qué me estás poniendo estas pruebas tan duras? Porque una de las posibilidades, Mercedes, es que yo hubiese dicho que sí. Ujú. Esa era una de las posibilidades, pero siempre sabía de que de lo que me contaba mi abuela, que ella trabajaba arrancando las papas de campesinos en el campo, desde que mi abuelo trabajaba limpiando alcantarillados con los programas acá del PO, eh, sabía de que había mucho esfuerzo y que yo no podía tirar por la borda el esfuerzo que ellos habían hecho Y el y que yo nombre, también me iba, el y nombre, ese nombre. por supuesto también. Luego, tiempo más tarde, llega un regalo muy bonito porque yo siempre a mi abuelo le había pedido que me reconociera como hija, de que me diera su apellido, a mi abuela también. Ellos siempre me dijeron que no, porque en algún momento me decía, tu mamá va a ser tu mamá, entonces no le podemos quitar ese derecho, tú tienes que llevar su Wow, apellido. wow. Yo con él lloraba y le decía, por favor, yo quiero ser Allende, no quiero ser Orellana, yo quiero ser Allende. Y bueno, tiempo más tarde de lo que mi abuelo fallece, llega un abogado a la casa y me dice que se había enterado ya de la noticia de mi abuelo y que le había dejado como un documento firmado en donde dice de que yo voy a llevar sus apellidos.
ese fue uno de los momentos Mercedes más bonitos que yo tuve. Porque decía, cuando yo sea fonoaudióloga, este título va a llevar su nombre, va a llevar el nombre de mi abuela, no va a llevar el apellido Orellana, que es de alguien que yo no conozco prácticamente. Entonces, cuando a mí me entregaron mi título, yo sabía que tenía que terminar porque esa puerta de esa clínica, esa oficina de fonoaudióloga, iba a decir fonoaudióloga Carolina Allendez Jaque. Quizás es algo muy, muy de ego, ¿no? pero yo para mí fue un honor, Mercedes, ver mi título y decir, aquí están estos dos apellidos impregnados. Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que en la vida uno tiene que valorar son estas cosas. Cuando uno dice, ok, la vida te ha azotado, te has tirado al suelo, te han pisoteado, te has parado, te has vuelto a levantar, pero ok, no me voy a quedar ahí. No soy ninguna pobrecita, no soy ninguna hija natural. Eh, Soy simplemente una mujer que decide crear su propia realidad y que esa realidad que yo viví lo fue, pero ya no lo es. Así es. Tú sabes que, bueno, me vino a mí a la mente, en en el 2023 yo tuve una experiencia que, qué sé yo, como que me marcó emocionalmente y posiblemente mi ego, tú sabes, muchas cosas me salieron mal. Tú sabes cuando todo te sale mal, en mi página me la robaron, me hicieron una copia de algo como de mi programa y cosas así. Yo me sentí como tan, pero tan, tan mal que yo abrí mi Biblia y hablaba de la historia de Job. Y cuando tú estabas diciendo, perdiste a tu abuelo, a tu padre, vamos a decir que ese fue tu padre, Sí, fue. tu mamá ya no estaba y te viene esta prueba. De verdad, en ese versículo decía como que es una discusión entre Satanás y Dios. Y él decía, mira a Job, qué bueno es, qué justo, qué bendecido, le he dado esto y esto, y hablaba de todas las cosas que Job estaba bendecido y Satanás quería molestarlo y dijo Dios, bueno, tócalo, pero no le toques su alma. Y yo sinceramente cuando tú dijiste esas cosas, Dios sabía quién eras tú, que te mandó esa prueba y sabía cuál iba a ser, porque a veces hay pruebas que están ahí, no es para hacernos sufrir, quizás tenemos que sufrir, pero es para tu proceso de transformación. Y así mismo como fue Job, que fue transformado y fue bendecido el doble. No sé si esto ha pasado contigo después de tú vivir esta prueba tan difícil. Cuéntame de cómo, después de pasar esto, cómo nace esta emprendedora, cómo floreces, porque dices que Uf. has hecho muchísimas cosas. Cuéntame. Bueno, yo creo, Mercedes, que cuando pasaron estas seguidillas de situaciones que, bueno, mi abuela fallece, yo sigo estudiando, mi abuela se va de la casa, y todos me preguntaban cómo lo estaba haciendo. ¿Sabes tú, Mercedes, que yo no sabía cómo lo estaba haciendo? Yo no tenía idea cómo pasaban los días y que yo me iba acercando, que ya estaba en tercero, que estaba en cuarto, que estaba en quinto con mi práctica y que decía, wow, ya vamos, queda poco. Eh, yo no tuve idea cómo lo hice, no lo sé. Pasé muy por alto la parte que yo dije que robé para poder comer, un tarro de jurel, atún y un Wow. paquete de fideos. Cuando voy saliendo de ese supermercado Mercedes, yo tenía mucho miedo porque yo sabía lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces yo quedo mirando al guardia que estaba a la salida y me dice, señorita, y yo le digo a él, y lo quedo mirando hacia arriba porque era un tipo más alto, y yo le digo, se lo juro que nunca más, nunca más. Y salí corriendo. ¿Por qué? Porque yo en mi despensa no tenía nada, Mercedes. Yo podía pedirle Wow. ayuda quizás a algún familiar, pero nunca lo hice porque decía, este proceso es mío y yo tengo que hacer algo. Eh, Empecé vendiendo en ese entonces, que fue la primera y única vez que robé, empecé a vender arreglos florales.
que compraba, revendía, sacaba piedras de la calle, las recogía las piedras más bonitas, las lavaba. Wow, wow. Yo sé que si alguien esto lo ve, Se va a reír. eh, se van a reír porque yo a muchas personas conocidas les vendí estas plantitas. Entonces compraba los maceteros muy bonitos y luego los transformaba, buscaba estas piedritas, las lavaba, le echaba barniz para que brillaran y entregaba un producto final muy bonito y de muy alta calidad. Le ponía también una etiqueta que podía imprimir donde yo estudiaba, lo anudaba con un pedacito de Wow. cáñamo y lo entregaba. Carolina, Entonces, pero esto te está preparando a ti para lo de la boda, porque eso de wedding planner, tú decoras y haces todas estas cosas preciosas, ¿no? por Este es eso es que el uno comienzo. dice, absolutamente, Mercedes, por eso uno dice en el momento, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si alguna de las auditoras que está en este momento, la respuesta no la van a tener al tiro. La respuesta la No, van a tener años más tarde y van a decir, para esto me estaba preparando la vida. exacto. Eh, entonces comencé a vender estas cosas, iba a un lugar a comprar cosas por mayor y se las vendía a mis compañeros. Pedí dinero prestado a mis suegros. En ese entonces conozco a Matías, que es mi pololo, a hoy día mi esposo, padre de mi hijo también. Le pido dinero prestado para comprar una impresora y poder anillar libros y vendérselo a mis compañeros. Comienzo a hacer una seguidilla de cosas, por ejemplo, comienzo a trabajar en el mall, que es donde conocí a la Catherine que tiene tu pelito. Eh, ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, me iba a dar el horario de colación porque no llevaba comida, porque no tenía plata para comprar comida, ni tampoco poder hacerla. Me iba a dar vuelta en el mall y me metía a las tiendas y miraba a las personas comprando, todas contentas, felices, personas que salían de su probador con cosas llenas. Y decía, wow, algún día voy a poder, algún día. Nunca miré con envidia, sino que lo miraba con mucha Wow. ilusión y de saber que yo iba a estar Manifestando. ahí, manifestando en lo absoluto. A la persona, una vez una señora se le cae una etiqueta de su ropa y yo voy y le digo, tome, y me dice, no, 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 me dice, si eso no sirve. Entonces yo lo quedé mirando y yo digo, esto sí sirve, y me lo eché al bolsillo en una tienda de ropa. Luego yo fui a un persa, a una feria, no sé cómo lo conocen allá, Ok. y veo un pantalón como de la misma marca, misma talla, lo busqué, y lo vendía como que fuese un pantalón que fuera de etiqueta. Por ahí Oh podríamos my decir gosh, tú has hecho de todo, impostora, mujer. impostora, que no sé qué, no, pero era la necesidad, Mercedes. Yo tenía una necesidad y que yo sabía que yo nunca más iba a tener que robar. Entonces comencé a vender esta ropa en el mismo barrio universitario donde yo estudiaba, tendía un pañito y podía ir las cosas. Ya, por favor, que mis compañeros de la universidad, del instituto, no se enteraran de que yo estaba vendiendo, porque me daba ahí un poco de vergüenza que ellos lo supieran. O sea, ellos podían ir a comer a lugares, a buffet y McDonald's, qué sé yo, y yo no podía hacerlo. Entonces me iba a vender esas cosas. De ahí, de esa necesidad, Mercedes, es que nace esta Carolina, una buscavidas, sin pasar a llevar a nadie, con valores, con principios. Eh, Luego con Matías nos casamos, ambos terminamos nuestras carreras y quedamos tan enamorados de lo que vivimos como novios, tan enamorados que vivimos una boda de ensueños muy bonita y ahí es cuando yo digo la vida me comienza a sonreír. Estaba yo trabajando en la carrera de mis sueños, me casé con la persona que amaba, tuvimos una boda maravillosa junto a la familia, junto a los amigos y comenzamos como a ayudar a otros novios dentro de las plataformas digitales, Facebook, grupos de novio también y seguimos por harto tiempo. Hasta que una persona me descubre y me dice, Caro, tú podrías hacer ceremonias simbólicas. Yo ya tenía a Baltasar. Y yo digo, bueno, sí, en realidad no quiero como volver otra vez al colegio, porque trabajé en colegio casi 8 años como fonoaudióloga.
quiero compatibilizar mi rol de mamá, quizás esto me da una libertad, y efectivamente fue así. Fue así. Hoy en día, bueno, tengo nupcial.cl, que es la empresa Ujú. dedicada a ceremonias simbólicas, planificación de bodas. Tengo magnovia.cl, una empresa dedicada a productos de novia. Wow, Ramos, Boutonier, eh, y bueno, y otros accesorios más. Eh, tenemos como varias, otra empresa más que se llama By Love, que es una empresa de cuidado y belleza personal. Eh, tienes tres empresas. y vamos por una cuarta empresa que todavía no lo voy a mencionar, Muy que bien. si Dios quiere se concreta en marzo, en donde, bueno, ahora este 2024 yo vi a Mercedes dejado de ser fonoaudióloga desde que fui mamá, porque requiere mucho tiempo de planificación de terapias para poder aportarle a los niños y que esos niños avancen en lo que son sus trastornos del lenguaje, de habla. Eh, por lo tanto, yo sabía que como mamá no me iba a dar el tiempo quizás para la planificación de terapia. Hoy en día Baltasar va a cumplir 4 años, y ya está más independiente y la mamá va a volver nuevamente a su pasión, pero desde la parte independiente. Así Excelente. que ese es un proyecto que ya inició este 2024 y se viene la cuarta empresa en marzo. Wow. Wow, yo estoy impresionada. Me dan ganas de salir volando con todas las cosas que tú dices y quiero de verdad que muchas mujeres se puedan inspirar. Ayer mismo yo estaba en un grupo de emprendedoras y hay muchas mujeres que son mamás solteras. Yo sé que tú tienes pareja, pero que tú le podrías decir a una mamá soltera, quisiera que le hables porque tengo varias que son mamás solteras con varios hijos que se les dificulta a ellas, tú sabes, quieren generar ingresos, pero sienten que no dan, que no, que cada día se le hace más difícil, más difícil. ¿Qué tú le podrías decir a esa mujer que te está escuchando? Bueno, como consejo a esa mujer que es mamá, eh, que el mejor trabajo en la vida y la mejor inversión que tenemos es ser mamá. Estamos aportando en la vida de esos niños, que no nos desesperemos por tratar de avanzar y abarcar cosas porque estamos en un proceso en el que se está maternando, que sobre todo cuando son lactantes, eh, pero ya que cuando cumplen los 2 añitos se vuelve como una independencia. De hecho, a nivel cerebral pasan cosas también de la mamá, que bajan algunos niveles hormonales, que ya no estamos como tan estresadas, ni tampoco estamos en alerta. Por lo tanto, aprovechen ese tiempo de los 2 añitos dedicados y enfocados a sus hijos. Ahora, si las necesidades económicas son muchas, hoy en día tenemos un gran negocio que se llama teléfono, que tenemos la manera de poder crear algún negocio que sea digital y que puedan administrar su tiempo también. Eh, y como último, que ese negocio que vayan a crear y que necesitan generar recursos de manera rápida, sea enfocada a sus principios, a sus sueños y algo que le apasiona. Muchas veces a mí me preguntan, Mercedes, en este camino de que ha sido como de ayudar a otras emprendedoras, muchas mamás y muchas creadoras de nuevos negocios, Caro, ¿en qué puedo emprender? Ujú. Caro, ¿cuál es la tendencia del 2024? Me preguntaban a final del 2023. ¿Cuál es la tendencia de negocio en el 2024? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que más se va a vender? Entonces, la economía está bajando, dicen, no, hay dinero. ¿Qué es lo que pasa? De que ustedes tienen que crear un negocio que se alinee a lo que a ustedes les gusta hacer. O sea, ese es el mayor secreto. Si tú estás haciendo y vendiendo una copa y tú no tomas vino quizás y no te gusta tomar agua en copa, no lo vas a saber vender bien. Exacto. Yo no Pero tomo si, café, por ejemplo, yo no tomo café y no sé, y no tomo alcohol, no podría ser la mejor vendedora de algo de vinos exacto. o Pero por café. ejemplo, a mí se me dio muy fácil el camino de nupcial.cl, de esta empresa, porque yo desde niña fui una niña muy amorosa. Siempre conecté mucho con el amor.
De hecho, me decían, no, pero despierta, si la vida no es así, despierta, que no sé qué. Y yo así como, oh, yo estaba en un sueño y en un trance, creando el amor de mi vida, eh, y que el amor de mi vida quizás es lo menos parecido a un príncipe azul que hay. Pero Claro. yo sí creía en el amor, y por eso es que hoy día vibro con cada historia de novio que me llega, ceremonias igualitarias, ceremonias renovación de votos de Yo personas me que están quiero volver cumpliendo a casar. 50 años. Yo me quiero volver a casar. Entonces, yo nada más de escucharte digo yo, ay, Dios mío, con lo que dice, me encantaría Claro, hacerlo. parejas que están cumpliendo 50 años, Mercedes, y que yo digo, wow, qué bendición tener 50 años de casado. Y siempre les digo a ellos, cuéntenme la receta para llegar a los 50 años Ah, de muy casado. bien. Eh, entonces, ellos dicen que bueno, que es contención, que es amor, comprensión, y como que yo los voy escuchando y eso es lo que a mí me llena y yo por eso es lo que yo entrego también. O sea, dedicación, comprensión, amor a las parejas, de que eso que tienen pensado de su día, del gran día de sus vidas, yo pueda materializarlo. Con Magnovia es exactamente lo mismo, ver entrar una novia con el ramo que tú hiciste como marca es wow, es de otro nivel, o sea, uno vibra con eso. Y lo mismo con los suplementos de Bailov, o sea, que alguien me diga, Caro, mi estreñimiento se mejoró, porque yo lo viví, yo sé lo que es tener estreñimiento, de ir estar 4 días sin ir al baño, y crear un suplemento que hoy día esté ahí patentado bajo lo que es la Seremi de Salud, que está aprobado por el Instituto de Salud Pública, y decir, ok, yo fui la Wow. creadora. Entonces es muy, muy, muy potente saber qué es lo que tú puedes aportar en la vida de los otros. Eso es, finalmente. Excelente. Entonces, si hay alguna mujer que dice es que, porque esto sucede, no sé qué es lo que yo quiero en la vida y no sé cuál es mi propósito o cuáles son mis talentos, ¿qué tú le podrías decir a esa Que, mujer? que dejen de buscar afuera, ¿Ok? que dejen de distraerse, que no estén conectando con amigas que le den consejos, que no escuchen tampoco a la familia, porque ellos solamente van a tener la respuesta. La respuesta que nosotros buscamos, Mercedes, afuera, muchas veces la tenemos nosotros mismos y está aquí. Nosotros sabemos perfectamente quiénes somos, sabemos lo que nos gusta hacer. En algún momento, cuando mi viejo murió, cuando mi abuelo murió, yo fui al psicólogo, que mi tío me dijo, tú tienes que ir al psicólogo porque estás en depresión. Yo no creía en la depresión. O sea, para mí era como, no, una depresión, eso no existe, pero efectivamente estaba en una depresión y el psicólogo me pregunta, ¿qué te gusta hacer? Y yo le digo nada, no me Wow, gusta hacer nada. así le dijiste. Así le dije, porque no me gustaba hacer nada. Entonces, él me dice, ok, puedes tomar tu bolsito y cuando tú quieras hablar conmigo y cuando te guste algo, regresas. Ahora tengo que atender a otro paciente. Te dijo así. Dije yo, me ¿Cómo paré, te me fui. sentiste? ¿Cómo te sentiste? Pésimo, 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 desplazada total, con ¿Pero que te ya gustó venía o con, no? ¿Funcionó o no? efectivamente funcionó. Yo ya venía con un sentimiento de abandono. Entonces, que te Sí. dijeran, ándate, era que yo estaba tomando la decisión. Entonces me sentí también como, ok, me voy, pero me voy digna, no me gusta nada, ok, salí. Yo venía en el autobús de regreso hacia mi domicilio y digo, ¿por qué le dije esto a ese caballero? ¿Por qué le dije esto a ese señor? Si yo, a mí me gusta hacer cosas. Lo que pasa es que no tengo ganas, pero Porque sí estabas, tengo. porque Carolina, estabas pasando por un duelo de tu abuelo, de una persona que tú amabas y ya no lo iba a tener. Y eso, tú sabes, hay etapas del duelo. Entonces, posiblemente estabas con rabia. A mí me dio una rabia cuando mi papá falleció, porque había cosas como que yo no entendía. Entonces, yo creo que fue como ese mecanismo tuyo que le dijiste así, pero Claro que sí. Entonces,
¿Qué es lo que fue? Bueno, me regresé, como que yo estuviese ahí en realidad. Me regresé a la consulta, le golpeé la puerta y él me dice, tienes que esperar que termine de atender a mi paciente. Y tienes que esperar hasta que termine de atender a todos los pacientes. Yo me quedé en la sala de espera, perseverando, Wow, resilientemente aprendiendo de mi error. wow, Eh, muy bien. entré a la consulta y le digo a él, disculpe por lo que le dije, pero yo no lo quise ofender, pero creo que reflexioné y a mí sí me gusta hacer cosas. Lo que pasa es que no tengo ganas. Y me dice, empezamos a conversar. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta andar en bicicleta. ¿Tienes para comprarte una bicicleta? Y yo, no, no tengo para comprarme una bicicleta, pero lo podría lograr. Cómprate una bicicleta y anda en bicicleta y eso te va a hacer feliz. Junté dinero, trabajé, me compré una bicicleta y luego me iba a estudiar en bicicleta. Y esa fue mi mejor terapia. Entonces, si hay alguna mujer que por ahí dice, hoy día no me gusta nada o no sé qué hacer, no busquen las distracciones afuera. Ustedes mismas tienen la respuesta y reflexionen frente a lo que ustedes desean en sus vidas. ¿Cómo quiero ser yo en 5 años más? ¿O dónde quiero estar yo en 2 años más? ¿O cuál va a ser mi proyecto en un tiempo determinado? Y fijar los propósitos y fijar metas. Es la única manera de poder ir concretando y avanzando. Si nosotros vivimos los días de manera vacía y que me desperté y bueno, no tengo nada que hacer, eh, no vamos a hacer un aporte ni para nuestra vida ni para la vida de los otros. Y eso es lo que nosotros vinimos a la vida. ¿Qué ¿Quién crees es, tú de eso? quién es tu fuente de motivación? ¿Como es tu abuelo, tu hijo o Carolina? ¿Quién es como cuando tú tienes días malos? Porque tú no parece que tienes días malos, pero el día que no te sientes como con ganas de luchar, quién te viene a la mente y dice, me levanto y lo hago? Mira, hace unos días atrás, hoy día recién se fue mi sobrina, vino a pasar unos días de vacaciones acá a mi casa y ella me hizo una pregunta muy parecida y ella me dijo, ¿por qué tú eres así, tan motivada? Oh, ¿Por qué tú eres como que tú andas siempre haciendo cosas? Eh, entonces yo le digo y le respondo de que mi gran motivación, Mercedes, es acordarme los días malos que tuvimos, esos días que no había dinero, ese día que yo tuve que robar, ese día que mi abuelo echaba a andar su auto y que no le partía porque era un auto viejo y que teníamos que ir a empujarlo, que en el peor de los casos ese auto no partía y se iba en bicicleta a trabajar con grados bajo cero en la mañana y en el uf, verano llegaba muerto de calor. Mi gran motivación, Mercedes, es recordarme de esos momentos que fueron, pero terribles, ver a mi mamá, a mi abuela enferma y no tener los recursos para poder llevarla a un médico privado y tener que llevarla al sistema público y que cuando tuve el dinero y tuve la oportunidad, ya era muy tarde. Mi wow, abuela ya lleva 4 años fallecidas. eh, 4 años que va a cumplir Baltasar, se llevan de diferencia 2 semanas, o sea, quiere decir que mi abuela falleció primero, después nace Baltasar, y mi gran motivación, Mercedes, es esa, acordarme de todos esos días malos, esos días que no tuvimos, esos días que padecimos, las historias de mi abuelo que me contaba lo que él vivió, lo que contaba mi mamá, lo que ella pasó y lo que yo también viví en esos momentos de escasez, en esos momentos de soledad y de decir, hoy día yo no quiero esa vida para mi hijo. Hoy día tengo un motorcito que se llama Baltasar, que es mi hijo. Tengo un gran motor que es mi fuente de motivación también, que le está ahí apañándome y apoyando, que es mi esposo, que antes de creer yo en mí, él creyó en mí. qué Y lindo. eso es todos los días de tal manera de decir, yo no me voy a defraudar. O sea, yo no me voy a defraudar, yo voy a ser valerosa a mis principios, a mis valores, y me voy a dar esa vida
que merezco. De hecho, mi palabra del año es merecimiento. Merecimiento. Muy bien. Así Mi que palabra del año es enfoque. Foco. enfoque. Sí, enfoque. Muchísimas gracias, Carolina. Yo quiero preguntarte, mira, yo amo leer y yo creo que todas las mujeres se pueden empoderar con un libro. Me gustaría saber cuál es ese libro que transformó la vida de Carolina para ser una mujer resiliente y no víctima. Bueno, he leído mucho, soy una mujer muy, como bien intelectual respecto a eso, me gusta leer. Creo que los libros tienen un gran poder de cambio y de transición en la vida. Y hay dos libros que a mí me marcaron mucho. Uno que es Haz tus sueños realidad de Ruth Nieves Ok. y el otro es Padre Rico y Padre Pobre. ¿Sabes? Eres la segunda de las invitadas que habla de ese libro. Yo no lo he leído, mi esposo lo ha leído y yo me hice la meta del 2024 leer 12 libros de finanzas porque es el área que quiero trabajar más. Muchísimas gracias por decirnos, de verdad que lo voy a poner. No sé si lo tengo por ahí, pero muchas gracias, Carolina, por contar tu historia. Me has inspirado a mí a también hacer cambios en mi vida y que sí se puede. De verdad sé que tu abuelo, donde quiera que estés, te mandó un ejército de ángeles para apoyarte en esos días difíciles. Yo sé que sola tú no estabas. Yo sé que Dios le dio permiso para que estuviera a tu lado, acompañándote y me encantó muchísimo. De verdad, muchas gracias. Sí, sí, Mercedes, bueno, para poder finalizar, me gustaría decirle a todas las mujeres que nos vean eh, de que nosotras somos las únicas creadoras de nuestra propia realidad. O sea, no hay otra. Que nosotras tenemos la capacidad de decidir y de controlar nuestra propia vida. Ojo, no controlar la vida, pero al menos nuestra vida la podemos, bajo decisiones positivas, llevarla a ser una vida tremendamente exitosa. Yo también te agradezco, Mercedes, por este espacio. Uno de mis propósitos este año, no creas de que esto es fácil, que para todas las auditoras que lo puedan oír, esto no es fácil. Contar tu historia no es fácil, para poder inspirar a otros no es fácil, porque uno está constantemente eh, recordando todos esos momentos. De hecho, me quebré varias oportunidades. Eh, pero creo que no hay nada más egoísta, y esto te va a resonar y te va a recordar, que no hay nada más egoísta en la vida que quedarnos con esto guardado sin poder aportarle a los otros. Así que si esto fue fuente de inspiración para ustedes, yo me doy por pagada. Así sea a una persona que nos escuche, tú sabes que el mensaje va a resonar en esa persona. Ojalá que lleguemos a miles. Así que Ojalá que sí. Ojalá que te sí. agradezco, te agradezco mucho, Mercedes, por la oportunidad y por querer lanzar ahí al mundo y a las plataformas digitales esta historia que de seguro va a resonar con hartas personas. Estoy Claro segura. que sí. Gracias, Carolina. Y Carolina, ella les vamos a dejar sus redes sociales. Si tú eres una persona que quiere empezar su negocio, ya sea como también como wedding planner, no sé si en el futuro va a tener alguna certificación o algún evento para trabajar con otras mujeres, hacer lo que ella hace bien. ¿Por qué no un libro o algo? Tenme atenta a cualquier cosa que vayas a lanzar. Me encantaría saber y hacerles saber a la comunidad. Voy a dejar sus redes sociales. Si tienen preguntas, la pueden dejar aquí. Y muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo y por tu sabiduría. Muchas gracias a ti, Mercedes, por esta invitación. Un abrazo.